Gracias, diputado. Diputada Laguna tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nuestro homenaje en el día de hoy se lo vamos a realizar a los luchadores que hace 23 años hacían resonar su protesta desde Cutralcó y Plaza Winkle. Y esa protesta resonaba en todo el país. El 26 de junio, hace 23 años, quedaría grabado en la memoria de la clase obrera un levantamiento masivo que hubo en el lugar. Ese levantamiento tenía como objetivo plantarse contra las políticas de ajuste del peronismo menemista, de la entrega de los gobiernos provinciales, de las empresas multinacionales que hasta el día de hoy se llevan nuestros recursos y que impulsaban con todas estas medidas el avance del hambre y la desocupación que abunda también hoy en nuestro país. El Cutralcazo no fue la primer pueblada, señor presidente. En Santiago del Estero, allá por el año 93, se dio un hecho también muy importante para nuestra historia, que fue el famoso santiagueñazo, también con una pueblada que se manifestaba en contra de las medidas de ajuste del gobierno. Lo que sí queremos resaltar que el Cutralcazo sí fue único por la medida y concreta que puso en marcha en aquel reclamo. Justamente fue único por su método de lucha. Allí se implantó el piquete. El piquete fue muy importante porque todos los participantes de esta medida lo tomaron con fuerza para justamente realizar el reclamo. Se realizaba este piquete en Cutralcó y este levantamiento popular cuando la desocupación tenía un porcentaje altísimo del 26%, producto en aquel momento, señor presidente, de la privatización de YPF, que había dejado un desbande con trabajadores que prestaban su servicio allí y que pasaron a engrosar las filas de los desocupados. La única esperanza que tenía la localidad en aquel momento era un contrato que se estaba estableciendo con la empresa Agrium, que instalaría en el lugar una planta de fertilizantes. El día 19 de junio, el gobernador Felipe Zapac anunciaba la cancelación de aquel contrato y justamente fue ese anuncio el que hizo un cóctel explosivo para la comunidad que esperaba ansiosas aquellos puestos de trabajo. Los piqueteros coparon en ese momento la ruta 22 al ingreso de Plaza Winkle, donde está la Torre del Petróleo. Y finalizaron allí con una masiva asamblea que se realizó en el lugar para tomar definiciones sobre qué hacer ante el anuncio que traía a profundizar el gran porcentaje de desocupación que tenían en la zona. Ramas, gomas, alambres, todo tipo de objetos sirvieron para cortar el paso y para realizar el piquete en la ruta 22, a la altura del ingreso a Plaza Winkle. Y lo hicieron, señor presidente, para visibilizar los reclamos que llevaban adelante. Sobre todo para visibilizar porque estaban ante un gobierno nacional y provincial que no los escuchaba. Entonces los trabajadores desocupados decidieron realizar esta medida. El día 21 se declaró asueto, un asueto que ya era casi un hecho, porque las escuelas no funcionaban, los trabajadores municipales no iban a sus lugares de trabajo y los propios comerciantes habían tomado en sus manos esta medida y cerraban las persianas de los negocios en sintonía con el reclamo y con la lucha que llevaban adelante los piqueteros y el conjunto del pueblo de Cutralcó. Sin respuestas durante ese fin de semana, el lunes 24, la jueza federal Argüelles y el ministro Corach determinaban que 400 gendarmes con perros, vehículos pesados, camiones hidrantes, estaban destinados para desalojar la ruta en aquel momento. Se sumaron contradictoriamente, todo indicaba que con el anuncio y la llegada de los gendarmes, los piqueteros iban a abandonar
mansamente aquel lugar que habían conquistado para luchar por sus derechos. Lo opuesto ocurrió. Más personas llegaron al piquete, a plantarse allí y a defender ese método de lucha y a exigir las respuestas que necesitaban. Más de 8 horas tardó la Gendarmería en recorrer unos pocos kilómetros ante los obstáculos que habían colocado allí todo el pueblo que se manifestaba en la calle. Las balas de gomas y el gas lacrimógeno no alcanzaron y el pueblo retomó la ruta fácilmente porque estaba decidido a la lucha que llevaban adelante y estaban decididos a tener una cuestión básica que tiene que tener cualquier trabajador, señor presidente, que es el derecho a tener un puesto de trabajo. Ante esta situación, la jueza terminó absolutamente desbordada y se declaró ante toda la comunidad como incompetente. Hecho que fue absolutamente festejado por toda la comunidad y el país entero. 2 días más tarde, señor presidente, el día 26 de junio, el gobernador, derrotado porque había declarado que no iba a reunirse con los manifestantes, porque eran todos delincuentes que cortaban rutas, tuvo que llegar hasta el lugar. Ese día se firma un acta acuerdo con los referentes más importantes del movimiento que puso fin a ese levantamiento popular. Pero al año siguiente, producto del incumplimiento de algunos de los puntos del acta acuerdo, se vuelve a realizar una segunda pueblada que en aquel momento ya no se llamaron piqueteros quienes la llevaron adelante, porque varios de los piqueteros de este levantamiento habían sido parte también del incumplimiento por parte del gobierno al no seguir exigiendo lo que habían acordado aquel 26 de junio. Por eso al año siguiente se comenzaron y se autodenominaron fogoneros. Señor presidente, en aquella acción al año siguiente es donde se asesina a la compañera Teresa Rodríguez, que aún hoy los responsables no están condenados y no hay nadie en la cárcel producto de este asesinato. La importancia del Cutralcaso, señor presidente, no es solo como un hecho histórico que lo vamos a recordar por siempre, sino que tiene la importancia de demostrar que los trabajadores, ocupados o desocupados, se pueden organizar para luchar por sus derechos, por tener un puesto de trabajo, por la creación de trabajo genuino, para defender los puestos que ya existen. Algo que los gobiernos, tanto provinciales como nacional, no han cumplido durante estos 23 años. Llegando hoy, señor presidente, a los tremendos porcentajes que son escalofriantes, como el 33% de pobreza, el 10,1% de desocupación a nivel nacional, y en nuestra provincia asciende al 11,5% en algunas ciudades como por ejemplo Centenario. Estos números, señor presidente, se irán agravando con el correr del tiempo y con el avance del ajuste del gobierno, de los gobiernos y del Fondo Monetario Internacional. Por eso desde nuestra banca queremos homenajear a esos luchadores que hace 23 años marcaron al conjunto del país y al conjunto de los trabajadores en cómo se debe llevar adelante, con qué métodos, la pelea por defender nuestra condición fundamental de tener un trabajo para poder llevar el sustento día a día a nuestros hogares. Gracias, señor presidente.